Bueno, a mí me tocó hablar sobre qué tipo de metabolismo de carbohidratos tienen las células cancerosas. Bueno, las células cancerosas van a reprogramar su metabolismo energético para así cubrir sus altas demandas biogenéticas y así poder tener un crecimiento rápido y descontrolado como a ellas les gusta. Después van a tener un aumento de la glucólisis aerobia, lo que le confiere a la célula maligna que va a tener una ventaja al generar fuentes energéticas suficientes como ATP e intercambios de carbono. Bueno, la glucosa va a ser introducida a la célula por transportadores de glucosa. Va a ser metabolizada piruvato en el citosol, o sea, conocido como glicólisis. La glicólisis la van a repetir mucho, ya que casi no van a completar la fosforilación oxidativa. Bueno, la primera etapa es realizada en el citoplasma y las demás van a ser en la mitocondria. Esto va a resultar que las células cancerosas van a dar 2 moléculas de ATP por glucosa, mientras que las células normales van a dar 36 por glucosa. Esto va a deber ya que las células cancerosas van a necesitar más moléculas de glucosa para poder obtener energía y así poder sobrevivir. Bueno, todo esto fue descrito por Otto Warburg, que fue el primero en describir el comportamiento inusual de las células cancerosas. Ahí se dio que las células cancerosas solo completan la glicólisis y no la fosforilación oxidativa. Se le hizo un poco extraño porque no iba a completar la fosforilación oxidativa aun cuando haya oxígeno, ya que la presencia de oxígeno va a permitir que se complete el proceso entero de la respiración celular, ya que esta va a depender anormal de la glicólisis como fuente única de ATP. Bueno, aún con la presencia de oxígeno se le va a conocer como un efecto Warburg. Bueno, después puede que algunas células cancerosas no puedan completar la respiración celular por causa de su cambio de ADN, mientras que las células cancerosas metabolizan la glucosa de manera distinta, realizan la glucólisis en presencia de oxígeno. Bueno, esto quiere decir que antes de que el piruvato resultante de la glucólisis entre en forma de acetil-CoA en la mitocondria y seguir con el ciclo, esta va a ser desviada hacia la producción de ácido láctico, lo cual de esta manera va a evitar que se inicie el ciclo de Krebs y pueda mantener el flujo glucolítico elevado. Así que como conclusión, usar solo glicólisis va a ayudar o va a proveer una ventaja a las células cancerosas, ya que los productos de la glucólisis, o sea, el ácido bicarbónico y el ácido láctico, van a ser usados para construir productos que ayuden a las células cancerosas a sobrevivir y no ser reconocidas por el sistema inmune. En células cancerosas, la glicólisis es un proceso metabólico que se lleva a cabo de manera intensiva, incluso en presencia de oxígeno. A esto se le conoce como efecto Warburg. Estas células tienden a metabolizar grandes cantidades de glucosa para obtener energía, independientemente de si hay o no suficiente oxígeno disponible. En condiciones de hipoxia, las células cancerosas y algunas células normales aumentan la tasa de glicólisis, incluso cuando hay oxígeno presente, para obtener la energía de manera más rápida y eficiente. En el caso de la glicólisis, en lugar de depender principalmente de la fosforilación oxidativa en la mitocondria, las células favorecen la glicólisis convirtiendo la glucosa en piruvato, y este piruvato puede seguir 2 rutas principales: convertirse en lactato en ausencia de oxígeno o ser metabolizado adicionalmente en el citosol y las mitocondrias. A todo este proceso se le conoce como reprogramación metabólica del cáncer y permite a las células cancerígenas satisfacer sus crecientes demandas de energía y biomoléculas para el rápido crecimiento de división celular. Hablar de un balance glicolítico o gluconogénico en células cancerosas puede ser algo bastante difícil, debido a que, pues siendo cáncer, casi no hay balance. Y recordemos
Bueno, antes de empezar, recordemos que el cáncer no es solamente un padecimiento, sino una categorización de padecimientos, podríamos decir entonces los cánceres. Dicho esto, podemos mencionar algunos tipos de cáncer en los que la gluconeogénesis se puede ver favorecida para la proliferación de la célula. Entonces, en cánceres que crecen rápido o proliferan mucho, podríamos esperar ver mucha actividad gluconeogénica porque esta provee o bueno, ayuda a proveer las altas cantidades de energía que se necesitan para la división celular, al igual que materiales biosintéticos como la glucosa 6-fosfato y el fosfofenolpiruvato. Por otra parte, podríamos hablar de una generalidad en donde la gluconeogénesis no se ve tan favorecida, entendiendo generalidad como algo que ocurre más frecuentemente. En estas situaciones, obviamente, o por contraste, se ve más favorecida a la glicólisis por el efecto Warburg y la HIF1, el Hypoxia Induced Factor, que es un factor inducido de hipoxia, porque la glicólisis se lleva mejor a cabo en situaciones o en condiciones de menos oxígeno, mientras que la gluconeogénesis en estas situaciones o cuando la glicólisis se ve activa, se inhibe indirectamente, ya que en bajas concentraciones de oxígeno se inhibe a la piruvato deshidrogenasa, que evita que el piruvato se vuelva con acetilcoenzima A y que se utiliza en la gluconeogénesis. Bueno, en la pregunta número 3 tenemos qué sucede con la vía de las pentosas, cómo aumenta su flujo y para qué. Bueno, las células cancerosas tienden a favorecer la glicólisis generando energía y metabolitos para que el crecimiento celular, en lugar de utilizar la gluconeogénesis para sintetizar glucosa, pues este cambio metabólico puede proporcionar a las células una ventaja proliferativa. Y pues respecto a la vía de las pentosas, su aumento en células cancerosas puede estar relacionado con la necesidad de generar NADPH para contrarrestar el estrés oxidativo y satisfacer las demandas de síntesis de ácidos grasos y nucleótidos, que pues son esenciales para el crecimiento y la división celular. El aumento en el flujo de la vía de las pentosas en células cancerosas puede apoyar la bioenergética y las demandas anabólicas asociadas con el rápido crecimiento tumoral. Hola, voy a hablarles de los efectos y los controles de HIF sobre el metabolismo de carbohidratos, así como la LDH en las células cancerosas a través de HIF. Enzima lactato deshidrogenasa o LDH jugará un papel crucial en la producción de energía de las células, convirtiendo el ácido láctico en piruvato, un paso esencial en la glucólisis. En las células cancerosas, el factor inducible por hipoxia o HIF tiene un impacto significativo en la expresión de la lactato deshidrogenasa y en el metabolismo de los carbohidratos. HIF es una proteína que va a regular las respuestas celulares a la hipoxia o bajos niveles de oxígeno. HIF en entornos hipóxicos va a estabilizar y translocar al núcleo celular, donde actuará como un factor de transcripción que va a regular la expresión de varios genes involucrados en la adaptación celular al estrés hipóxico. Entre estos genes que están regulados por HIF están aquellos que influyen en el metabolismo de carbohidratos, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa. Las células cancerosas, HIF aumenta la expresión de LDH, aumentando un cambio de metabolismo celular hacia la glicólisis, incluyéndolo en presencia de oxígeno adecuado, un efecto que se le conoce como el efecto Warburg. La glucólisis aumentada proporcionará a las células cancerosas una gran ventaja, permitiendo generar rápidamente el ATP y construir componentes celulares necesarios para que haya un crecimiento rápido y que tenga una buena proliferación, incluyendo en condiciones de oxígeno que podrían decirse que son limitadas. La lactato deshidrogenasa, al convertir el piruvato en lactato durante la glucólisis, va a ayudar a mantener un suministro constante de la NAD+ en las células cancerosas.
Esto permite que la glucólisis continúe, pero este proceso no solamente va a ayudar a mantener y fomentar la energía, sino que también contribuye a la acidificación del microambiente tumoral, o los tumores, que favorecen la invasión y la progresión del cáncer. Los controles de HIF sobre el metabolismo de carbohidratos van mucho más allá de la regulación de la LDH. ¿Por qué? Porque HIF también regula la expresión de transportadores de glucosa, como por ejemplo glutuno, que facilita la captación de glucosa en las células cancerosas. Hay que recordar también que HIF promueve la expresión de las enzimas clave involucradas en la expresión de la glucólisis, como la hexoquinasa y la fosfofructoquinasa, que amplifican mucho más la velocidad de la vía metabólica. Luego, este cambio de metabolismo celular inducido por HIF no solamente va a proporcionar a las células cancerosas una gran ventaja proliferativa, sino que también tenemos que recordar que aumentará la respuesta a la resistencia de terapia. ¿Por qué? Porque las células cancerosas van a tener un metabolismo mucho más acelerado, que van a resistir a la quimioterapia y a la radioterapia. Dice el uso de este metabolismo para el desarrollo de fármacos anticancerígenos, y como previamente ya se mencionó en el video, tanto el efecto Warburg como todas las demás vías metabólicas y cuál es como el efecto que hay en el cuerpo, tenemos que primero como que mencionar que Warburg propone que estas células cancerígenas tienen una diferencia en su metabolismo a diferencia de otros tejidos, que básicamente nos explica que estas células utilizan muchísima glucosa y mucho menos oxígeno. Lo que él propone es que el cambio del metabolismo de estas células, de pasar de un metabolismo de respiración a pasar a un metabolismo fermentativo, es lo que causaba el origen de los tumores. Pero últimamente, con el paso de los años, se han descubierto oncogenes y genes supresores de tumores. Entonces, este metabolismo propuesto quedó bastante olvidado por mucho tiempo, pero últimamente se ha producido una revolución porque se ha aprendido que esta transformación metabólica está íntimamente ligada con esta transformación de estas células cancerígenas. Entonces, cuando una célula se ve forzada a multiplicarse y a crecer y a proliferar descontroladamente, forzosamente tiene que readaptar su metabolismo. Entonces realmente si no encuentra una vía viable, algo viable por donde proliferar, esta va a encontrar otras vías. Entonces realmente pasa de no tener la suficiente, no le importa cómo generar el ATP necesariamente, sino más bien el uso de nutrientes para generar otras cuestiones como pueden ser ácidos nucleicos, proteínas, ácidos grasos. Entonces, se va a llevar esto, todo este aumento en la tasa glicolítica genera un aumento en la producción de ácido láctico, lo cual, pues, evidentemente en concentraciones muy altas en el cuerpo, pues, termina siendo tóxica, y esa es una de las razones también por las que estas células cancerígenas, estos tumores, pues, son realmente muy dañinos para el cuerpo. Entonces, últimamente pues sí se ha visto la posibilidad de explotar como estos cambios metabólicos mediante el uso de fármacos que inhiban directamente como a todo este metabolismo de estas células, y es algo que ha despertado como interés muchísimo en los últimos años, porque pues se puede pensar que hay una forma de crear como estos inhibidores del metabolismo glucolítico de estas células específicas que pues van a funcionar como terapia frente pues a los tumores. Entonces hay como un enfoque más que nada a cómo estas células captan más glucosa y que a su vez estas capten inhibidores propios de la glicólisis, como es el ejemplo de la 2-desoxiglucosa. Y en esto se basa una técnica muy conocida que se llama PET, que es tomografía por emisión de positrones. Y esto nos permite visualizar como los tumores así de forma muy clara, usando como marcador un análogo de la glucosa, como para identificarlos y atacar directamente a esas células cancerígenas. Pero lo que pasa es que aquí el problema es que muchos órganos también utilizan glucosa, evidentemente, como fuente de energía y para su funcionamiento. Entonces, ¿por qué se cree que estas células tumorales son sensibles como a la falta de nutrientes? Que es decir, como que inhibamos su uso de glucosa, inhibamos como que el hecho de que sigan como captando nutrientes para que no sigan proliferando, y
lleguen eventualmente a la apoptosis, y esto es lo que se está poniendo como más enfoque para que estas sufran un colapso a la hora de no obtener más nutrientes para seguir proliferando y estas pues se mueran, ¿no? Entonces realmente estas terapias no son nuevas per se, llevan usándose varios años como diferentes fármacos, como puede ser el fluorouracilo y otros análogos de nucleótidos, y el metotrexato, exacto, así con X, ¿no? Que van a ser inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos para evidentemente evitar la proliferación descontrolada de estas células, y funcionan porque pues van a causar más fuerte en estas células que en otros tejidos para que no haya como efectos secundarios tan agresivos. El problema es que como muchos otros fármacos oncológicos, muchos otros ¿cómo decirlo? Formas de quimioterapia, el metotrexato en específico genera como lo que muchos otros fármacos pues de ese tipo generan, que son efectos secundarios bastante desagradables para el paciente. Entonces lo que pasa aquí es que atacan a células que también son parte del sistema inmune, porque tienen tanto un metabolismo muy similar como a las células cancerígenas. Entonces, pues como proliferan también de una forma bastante como rápida, igual que una célula cancerosa, pues realmente es como que el efecto pues más a considerar de este tipo de fármacos, que es como que sí pueden llegar como que a deshacerse de estas células malignas, pero también de células que tienen que ver con el sistema inmune. Entonces realmente es como que el tema que siempre se discute con una cuestión de estos tipos de fármacos de quimioterapia. Entonces realmente últimamente, es algo que se trata de estudiar muchísimo, a base de que han salido, se han descubierto nuevas vías, nuevas rutas metabólicas, también como se han estudiado muchísimo más las que ya son conocidas, para encontrar como que ese tratamiento adecuado que realmente como que apunte directamente a las células que nos interesan, y no solamente apuntar a las células que realmente nos interesan, sino también saber como qué tipo de metabolismo específico usa cada célula cancerígena, porque realmente los tumores no son iguales. Entonces realmente muchos tienen como que diferencias y actúan diferente y tienen un metabolismo diferente. Entonces realmente no se puede generalizar y decir como que vamos a apuntar a esto y vamos a hacer que pues esta ruta metabólica de glucosa, de todo lo de el ácido láctico, para que se pueda inducir la apoptosis, porque realmente son como rutas muy complejas que se tienen que estudiar como a más profundidad. Entonces pues sí son aún pues se tiene mucho que descubrir sobre el metabolismo del cáncer. Entonces se tienen que atacar pues estas moléculas directamente responsables, de forma que pues no afecten a otros tejidos y otras células. Entonces pues si bien pues no se pueden atacar pues directamente, ¿no?, las que causan un tumor, como son estos oncogenes, pues sí se pueden inhibir las enzimas metabólicas que las mantienen pues proliferando. Ese es como el objetivo, y ese es como que la ayuda, eso es lo que responde a la pregunta de cómo este metabolismo ayuda a generar fármacos anticancerígenos. Y pues eso sería. Y ya. Bueno, a mí me toca hablar sobre la enfermedad de McArdle. Bueno, primero que nada, ¿qué es la enfermedad de McArdle? Bueno, la glucólisis 5 se debe a un déficit del glucógeno fosforilasa muscular, o también llamado miofosforilasa. Bueno, el gen que codifica esta proteína va a dar mucha importancia es muy importante para la degradación del glucógeno. Esta proteína va a ser la PYGM, también conocido como glucógeno fosforilasa. Esta va a estar localizada en el cromosoma 11 a 13, y esto va a formar un trastorno muscular muy poco frecuente. Bueno, esta enfermedad va a hacer que las células musculares no puedan descomponer un conjunto de moléculas de glucosa llamado glucógeno.
también por esta razón a esta enfermedad también se le va a conocer como glucogenosis tipo 5. Bueno, ¿qué va a pasar? Los músculos siempre van a necesitar como un suministro constante de glucosa para que estos funcionen correctamente. Entonces, los que tienen la enfermedad de McLaren como ya lo había mencionado, estos no van a poder descomponer el glucógeno que tienen almacenado, ya que sus células musculares les va a hacer falta una sustancia importante para que estos puedan hacer el proceso que todo el mundo hace en sus músculos. Entonces, esto va a significar que los músculos no van a poder usar el glucógeno almacenado para obtener la glucosa que necesitan. Entonces, la sustancia ya hablada anteriormente que van a necesitar o que les hace falta en los músculos para que puedan servir de igual forma, va a ser la enzima miosfosforilasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Esta enzima va a ayudar a acelerar las reacciones químicas en el organismo. Bueno, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? Ya lo habíamos mencionado, pero para hacerlo más breve, es que esta enfermedad de McLaren va a ser hereditaria. Esto se va a deber a las alteraciones en el gen de la enzima llamada glucógeno fosforilasa muscular. Ya que las células musculares no pueden producir esta enzima, por lo que no pueden descomponer adecuadamente el glucógeno en glucosa. Y lo que los músculos necesitan para que funcionen correctamente va a ser la glucosa, lo que esta enfermedad no lo puede hacer. Síntomas. Esta enfermedad va a provocar cansancio al hacer actividad física. Va a tener una orina amarronada, rojiza. Después, lo más común es que sea después de cuando hagan actividad física. Van a tener calambres musculares y dolor muscular. Tratamiento. Por último, tratamiento. En sí no hay tratamiento para esta enfermedad, pero lo que se recomienda es una dieta alta en carbohidratos, un plan de ejercicios aeróbicos moderados de creatina, tomar medicamentos como inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. La enfermedad de von Gierke o la enfermedad de almacenamiento de glucógeno es ocasionada por una mutación genética en el gen G6PC, que en español significa glucosa 6-fosfato catalítico, que es el que ayuda a la formación de glucosa 6-fosfatasa en el cuerpo. La forma en que esto ocurre es que los dos padres que no presentan la enfermedad podrían tener en esta situación ambos un gen monosómico que al unirse cada uno pone 50% de la enfermedad, lo que resulta en un niño que tiene o que sí presenta el cuadro de enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza, como ya se mencionó, por la falta, no ausencia, pero falta de glucosa 6-fosfatasa, que evita que el glucógeno se pueda convertir en glucosa en el cuerpo, afectando principalmente la zona del hígado y los riñones. Esto ocasiona que el niño o la persona que lo padece no pueda acceder bien a sus reservas de de glucosa, y se enlarguecen el hígado y los riñones, al igual que causa hipoglicemia, baja azúcar en la sangre, como ya se mencionó, y acidosis láctica, que es decir, la sangre se puede volver un poco ácida, o un pH más bajo, debido a que la persona que lo padece tiene que recurrir con más frecuencia al metabolismo anaeróbico que produce ácido láctico que una persona normal. La enfermedad de Tarui se trata de una enfermedad de tipo metabólica, en la que hay una deficiencia de la enzima fosfofructosinasa que actúa directamente en el paso 3 de glicólisis
en la que ciertas células, como pueden ser los eritrocitos o del músculo esquelético, no captan la glucosa como fuente de energía. Y también se trata de una enfermedad que pertenece al grupo de las glucogenosis, en las que hay una acumulación de glucógeno. Entonces hay alteraciones tanto en la concentración como en la estructura del glucógeno. Y se trata de una enfermedad extremadamente rara que puede ser de 1 en 20-25 mil casos. Entonces realmente pues es una enfermedad hereditaria recesiva. Describe la enfermedad de Fanconi-Bickel. Esta enfermedad, también conocida como disfunción tubular renal proximal, es un tipo de enfermedad rara del metabolismo y se da en el metabolismo de los carbohidratos, y fue descrita en 1949 por Fanconi y Bickel. Se caracteriza por la acumulación hepática y renal de glucógeno, produciendo una tubulopatía proximal que indica intolerancia a la administración de glucosa y galactosa. Esta enfermedad es causada por una mutación patogénica del gen que codifica la proteína transportadora GLUT2 en hepatocitos y en algunos específicamente a nivel cromosoma. Se da durante los primeros meses de vida con el retraso de crecimiento y hepatomegalia, y como resultado da un abdomen protuberante en el primer año de vida, como indica la imagen. Su tratamiento se basa en el reemplazo de agua y electrolitos, buscando corregir la acidosis metabólica, así como la restricción de glucosa y galactosa, para evitar las altas concentraciones de esta. Y algunos suplementos como vitamina D y fosfatos son esenciales para prevenir esta. Y pues estas mutaciones en el gen resultan en una disfunción o en una ausencia, lo que impide la movilización efectiva del glucógeno en las células. Bueno, en las células musculares específicamente, durante el ejercicio, cuando la demanda de energía aumenta, pues las personas con esta enfermedad tienden a tener dificultades para liberar glucosa desde el glucógeno almacenado en los músculos. Y pues esto lleva a un rápido agotamiento de la energía en el músculo afectado, causando ciertos síntomas que se van a mencionar más adelante. Porque pues en esta enfermedad genética, para identificar este tipo de mutaciones, se hacen pruebas de ejercicio en la cual muestran una falta de aumento esperado en la liberación de lactato durante el ejercicio, y pues muestras exámenes genéticos para ver si realmente está afectado. Y bueno, esta enfermedad involucra a la enzima miofosforilasa, pero pues esta enzima está presente en las células musculares y es importante porque cataliza la descomposición del glucógeno en glucosa 1-fosfato, y pues esta reacción es fundamental para proporcionar glucosa a los músculos durante la actividad física. En el cuadro clínico tenemos que la deficiencia de esta enzima conduce a una incapacidad para descomponer eficientemente el glucógeno, especialmente durante el ejercicio intenso. Y pues los síntomas incluyen fatiga rápida, calambres, dolores y rigidez muscular. Y en algunos casos, mioglobinuria, que es la liberación de mioglobina en la sangre debido al daño muscular. Las personas afectadas por esta enfermedad a menudo experimentan una segunda como ráfaga de energía después de un breve periodo de descanso durante el ejercicio. Tenemos por otra parte la enfermedad von Gierke, la cual, pues como se mencionó al principio, igual es la mutación de un gen, pero en este caso en el G6PC, que codifica la enzima glucosa 6-fosfatasa, que desempeña un papel importante en la gluconeogénesis y en la glucogenólisis, en la liberación de la glucosa desde el hígado al torrente sanguíneo. En esta parte es en la que causa un problema, específicamente impide la actividad normal de la enzima, afectando a la capacidad del hígado para liberar glucosa y regularla de una manera correcta en la sangre. Esto puede causar hipoglucemia y otros problemas metabólicos, el cual es el manejo. Hay otros problemas. El manejo de esta enfermedad implica una dieta específica, administración regular de glucosa y en algunos casos medicamentos para controlar los niveles de glucosa en sangre. En el cuadro clínico tenemos que los pacientes con esta enfermedad experimentan hipoglucemia, como ya se mencionó, pero pues esto es la baja concentración de glucosa en sangre debido a la incapacidad del hígado para liberar glucosa en respuesta a la demanda metabólica. Otros síntomas pueden incluir agrandamiento de hígado, el cual es hepatomegalia, aumento de los niveles de ácido láctico y triglicéridos en sangre. También pueden tener niveles elevados de glucógeno en el hígado, ya que la glucosa 6-fosfatasa está defectuosa y impide la normal glucogenólisis. Ahora tenemos la enfermedad Tauri, la cual implica una mutación en el gen PFKM que proporciona instrucciones para la producción de la enzima fosfofructoquinasa.
muscular, y pues estas mutaciones afectan a la actividad de la enzima, comprometiendo la capacidad del músculo para realizar la glucólisis eficientemente durante el ejercicio. En el cuadro clínico tenemos que los síntomas de la enfermedad Tarui incluye fatiga, debilidad muscular, y pues esto especialmente durante el ejercicio intenso, y también puede haber calambres musculares y en algunos casos, como en las otras, mioglobinuria, que es la liberación de mioglobina en la orina debido al daño muscular. En este caso los síntomas pueden variar dependiendo de la gravedad, y pues la intolerancia al ejercicio es una característica común. Y pues la enzima clave es la fosfofructoquinasa, pero esto se debe a que esta enzima, como se mencionó, es clave en la glucólisis, que es la vía metabólica responsable de la descomposición de la glucosa para producir energía. Entonces, pues a falta de esta, todos los síntomas que ya se mencionaron. En la enfermedad Fanconi tenemos que, en este caso, la mutación es en el gen SLC2A2, que estas mutaciones afectan la función normal del transportador, que en este caso es glúteos, que impide la reabsorción adecuada de glucosa en los túbulos renales y la captación de glucosa en varios tejidos, lo que lleva a síntomas característicos de esta enfermedad que se mencionan en el cuadro clínico, que en este caso pues es la glucosuria, que es la excreción excesiva de glucosa en la orina, hepatomegalia, que es aumento de tamaño en el hígado, raquitismo, retraso del crecimiento y deformidades óseas. La glucosuria se debe a la incapacidad del GLUT2 para reabsorber la glucosa